María Rey, un orgullo para nuestro país, una persona que ha estado ya muchas veces compartiendo su quehacer de punta en nuestro país. Para nosotros es un orgullo tenerla en nuestro seminario el día de hoy. Para todos es conocido que la profesora trabaja en la Universidad de Colorado, tiene un fellow en el GILA, una persona que tiene una trayectoria impresionante por su productividad, por su grupo, ha recibido un sinnúmero de premios, el de la APS, entre otros. Para nosotros realmente es un placer que nuestros estudiantes puedan tener contacto con Ana María. Ana María, muchísimas gracias por tener la deferencia de compartir tu seminario con nosotros el día de hoy. Y entonces no quiero dar más largas porque sé que estamos ansiosos de escucharte. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Es un gran placer para mí poder dar el seminario hoy. Pues obviamente online no es la misma, no es lo mismo, no se adquiere la misma información que en persona, pero pues ojalá podamos utilizar este rato para contarles un poco sobre la investigación que está pasando en mi grupo en los últimos años, aproximadamente un año o 2 años hace. Me interesó mucho el concepto de transiciones dinámicas de fase, así que el propósito de hoy es tratarles de contar un poco acerca de esta clase de transiciones y bueno, pues la motivación es que los experimentos están en capacidad ahora de observar esta clase de fenómeno. Así que pues les voy a contar un poco sobre esa colaboración que hemos tenido con diversos experimentos para abrir nuevas perspectivas sobre la dinámica de sistemas complejos interactuantes. Ok, si tienen preguntas, por favor, me paran. Yo no, ahorita en este momento solamente estoy viendo mi computador, no tengo acceso a ningún chat, así que lo más fácil es que si hay preguntas, hablen y interrumpan la charla para que yo pare. All right. Esta charla tiene como elemento básico átomos ultrafríos. Las transparencias están en inglés, ojalá que esté bien, pero pues cualquier cosa me preguntan. Sí, pues entonces lo que decía es que la base, el sistema, el elemento básico de mi charla es átomos ultrafríos. Entonces para eso quiero comenzar resumiendo, explicando qué significa átomos ultrafríos para nosotros, y para eso pues necesitamos un termómetro con a escala Kelvin en ese caso, y pues sabemos que a temperatura ambiente, a cerca de 300 Kelvin, los átomos en el aire y las moléculas se mueven muy rápido, casi a la velocidad del sonido, y estos átomos pues a estas temperaturas, estas velocidades se comportan clásicamente como bolas de billar colisionando uno con otros, y obviamente pues no podemos controlarlos ni manipularlos en el laboratorio. Para lograr manipularlos y controlarlos necesitamos reducirles la energía, enfriarlos, y si uno piensa, por ejemplo, naturalmente, cuáles son las temperaturas que uno obtiene en el universo, las más frías posibles, uno piensa en el universo exterior, y a estas, que está a una temperatura de unos cuantos kelvins, parecido a una temperatura análoga, es la temperatura a la cual el helio se condensa, pero pues es interesante que incluso esas temperaturas frías, en el punto de vista de la naturaleza, todavía los átomos se están moviendo a velocidades de 90 metros por segundo. Así que uno de los principales accomplishment, una de las principales realizaciones que se ha dado en estos últimos años es la capacidad de enfriar los átomos a temperaturas de tan solo 10 to 100 nanokelvin. Estamos hablando gases de 10 a la 4, 10 a la 6 átomos que son muy diluidos. Si uno mira las densidades, pueden ser 5 órdenes de magnitud más diluido que el espacio, que el aire, donde los átomos se están moviendo a velocidad de tan solo centímetros por segundo, y obviamente en estas condiciones sí los podemos controlar y manipular. Entonces, esta realización fue
un propósito hecho por diferentes pasos. El primer paso, donde los átomos se enfriaron a temperaturas de microkelvin, fue utilizando láseres, lo que se llama enfriamiento láser, que la idea básica es que se bombardea el gas con láseres a frecuencia específica. La frecuencia se escoge de tal manera que solo los átomos que se mueven en contra del láser absorben un fotón, los otros no absorben por el efecto Doppler, y cuando el átomo absorbe un fotón, recibe una patadita del fotón, porque el momento se tiene que conservar, y como están opuestos, entonces el átomo echa hacia atrás y reduce su velocidad, logrando de esta forma, cuando pasan muchos de esos procesos, reducir la temperatura del gas. Sin embargo, por emisión espontánea, los átomos solamente se enfrían a temperaturas de microkelvin, y para completar el enfriamiento se requiere más bien considerar los átomos como si fueran un café y atraparlos como si fueran en una taza. Y lo que hacemos es tratar de que los átomos calientes se evaporen. Mantenemos los átomos se mantienen en la taza, como pasa en un café. Cuando uno se lo toma, los átomos calientes salen y se evaporan, los que quedan son los átomos fríos, y de esta forma fue cuando logramos temperaturas de 10 to 100 nanokelvin. Entonces, este proceso fue reconocido con el premio Nobel para láser cooling en 1997 para Steve Chu, Quentin Tanucci y William Phillips. No sé si se acuerdan, pero William Phillips nos visitó hace unos años a la Universidad Nacional. Y el segundo proceso de evaporative cooling fue realizado por Eric Cornell, Wolfram Kettel y Karl Wyman. Eric y Karl, ambos en el GILA, donde yo estoy ahora. Así que pues eso abrió la posibilidad de realizar, alcanzar temperaturas a las cuales comenzamos a observar el comportamiento cuántico de los átomos. Y en particular, ellos demostraron que a estas temperaturas hay una transición cuando uno está considerando bosones y forman un condensado de Bose-Einstein. Sí, entonces el condensado de Bose-Einstein es cuando a temperatura más menor de una temperatura crítica, los bosones prefieren ocupar todos el estado base, generando lo que se llama el condensado de Bose-Einstein, que pues es un proceso muy interesante, pero a su vez los fermiones cuando se enfrían no exhiben una transición de fase como los bosones, pero sin embargo forman lo que se llama un gas degenerado de fermiones. Este es el caso, un ejemplo de partículas que tienen 2 grados internos, spin efectivo 1/2, donde lo que vemos es que las partículas a bajas temperaturas todas tienden a estacarse hasta minimizar la energía, pero con la restricción de que haya un átomo fermiónico por estado cuántico por el principio de exclusión de Pauli. Entonces ellos se forman en condiciones de minimizar la energía hasta una energía que se llama la energía de Fermi. Cuando hablo de fermiones, no puedo evitar acordarme de Deborah Jean, que fue la persona que nos enseñó cómo enfriar fermiones. Este proceso también pasó aquí en el GILA con átomos de potasio, y pues desafortunadamente Dave falleció hace ya 4 años. Pero pues el legado que nos dejó es impresionante, especialmente porque a pesar de que ahorita les estoy hablando simplemente de la física atómica de átomos siendo enfriados, esta capacidad de enfriar los átomos a temperaturas bajas y controlarlos a nivel microscópico nos hace estos sistemas ideales para simulación cuántica y computación cuántica. Y pues la capacidad de tener estos sistemas nos permite utilizarlos para emular el comportamiento de sistemas diferentes que requieren condiciones extremas, pero que nosotros, por el contrario, en gases fríos, ultrafríos, los podemos adquirir a condiciones realizables muy fácilmente en el laboratorio. Así que esos sistemas se vuelven una fuente que nos puede ayudar a entender muchos sistemas que queremos entender,
Por ejemplo, nos ayuda cuando atrapamos estos átomos fermiónicos, por ejemplo, y los confinamos a potenciales periódicos, estamos emulando el comportamiento de electrones en sistemas de estado sólido, en cristales de estado sólido, y por ejemplo de entender condiciones que todavía no se entienden como la superconductividad a alta temperatura, por ejemplo. Cuando hacemos las interacciones muy fuertes, nos permite utilizar estos sistemas para simular las interacciones nucleares que pasan en los núcleos, que requieren interacciones súper altas, pero estas condiciones las podemos realizar en nuestro sistema. También, por ejemplo, nos permite hacer un gap en los procesos que se estudian en física de altas energías, porque podemos realizar condiciones donde podemos implementar las condiciones de interacciones necesarias para observar el comportamiento similar al quark gluon plasma, que se observa obviamente en aceleradores de partículas a súper altas energías. En cambio, nosotros lo podemos observar a las bajas temperaturas que estamos. Y también, pues obviamente el control nos está permitiendo utilizar estos átomos como una fuente para realizar compuertas cuánticas y posiblemente realizar un computador cuántico en unos años. Así que con eso, pues lo que quiero enfatizar es que las posibilidades son muy ricas, no solamente en el contexto de sistemas en equilibrio, pero más interesante en sistemas fuera del equilibrio. Y entonces, por ejemplo, queremos darles unos ejemplos de lo que hemos podido realizar en estos átomos. Con los átomos, por ejemplo, hemos podido realizar por primera vez un nuevo estado de la materia que lo llaman un cristal de tiempo, que son estas condiciones solamente es posible encontrarlas en sistemas fuera del equilibrio, donde es posible hacer que el sistema rompa la simetría translacional en el tiempo, es decir, que exhiba oscilaciones permanentes que no se disipan gracias a las interacciones. Esto fue observado por los científicos en Harvard, en JQI. Lo importante, yo no voy a hablar hoy de cristales de tiempo, pero este tema tiene bastante overlap con lo que yo voy a hablar, porque al igual que en este caso, donde las interacciones son fundamentales para estabilizar coherencias, en el caso que yo les voy a hablar hoy, va a ser exactamente lo mismo. Bueno, también hemos podido accesar por primera vez el concepto de termalización en sistemas cuánticos cerrados, donde uno espera que no haya obviamente termalización, pero lo que pasa es que cuando uno mira una subparte del sistema, el enredamiento con otra parte del subsistema emula como si el sistema fuera termal, y podemos ver la termalización y pérdida de información incluso en sistemas cerrados, y esto nos ha permitido hacer conexiones con la pérdida de información que pasa, por ejemplo, cuando objetos llegan cerca de agujeros negros, porque todo se puede interpretar simplemente como el hecho de que la información no es que se borre, pero que scrambling, no sé cuál será la transición, se dispersa en los grados de libertad de los muchos cuerpos y queda inaccesible a observables locales. La idea de que también hay ciertos sistemas que no logran adquirir este proceso de termalización, pero por ejemplo desorden impide la termalización. Eso también se ha observado y es importante, por ejemplo, para hacer memorias cuánticas, y se llama el fenómeno de localización de muchos cuerpos. Y finalmente hay una nueva tendencia a estudiar una nueva clase de transiciones de fase que se llama transiciones de fásicas dinámicas, que no pueden pasar en sistemas en equilibrio, son diferentes. Y este va a ser el tema que voy a elaborar hoy un poco. Pero pues sí, eso es como las oportunidades son bastante amplias y muy interesantes. Eso es como el principal mensaje que quiero transmitir en esta parte de mi charla, y enfatizar cuál es la visión que ha tenido mi grupo desde hace muchos años. Básicamente lo que queremos es utilizar el control que tenemos sobre esos sistemas atómicos para tratar de disminuir el gap que hay entre el entendimiento de sistemas de pocos cuerpos, que lo podemos hacer muy fácilmente en el computador,
a sistemas de muchos cuerpos, donde vemos este comportamiento nuevo que emerge, especialmente, y que es muy complejo, especialmente cuando tratamos sistemas fuera del equilibrio. Entonces, ¿qué son qué es lo que los sistemas atómicos ofrecen a mi favor? Primero, que son sistemas súper controlables, y yo puedo escribir en un papel el hamiltoniano perfecto. Es el hamiltoniano, no es como en sistemas de estado sólido, que yo no lo sé y que hay una cantidad de parámetros que yo no puedo ni medir ni estimar. En este caso podemos escribir el hamiltoniano perfectamente. Podemos no solamente escribirlo, sino calibrar y modificar las interacciones que aparecen en este hamiltoniano, incluso en tiempo real, sin necesidad, por ejemplo, de pulsos ultrafast, que son los que se requieren, por ejemplo, para accesar la dinámica en sistemas de materia condensada. Más aún, en sistemas atómicos, ahora estamos logrando no solamente atrapar los sistemas básicos, que son el gas de átomos ultrafríos que les mencionaba al principio, sino que las capacidades de manipular los sistemas nos han abierto una cantidad de posibilidades donde podemos emular diferentes fenómenos de una forma totalmente comprobable. Entonces, no solamente vamos a tener átomos que interactúan por colisión, como es el caso de gases ultrafríos, y pues en esta charla yo que le imagino a estos átomos como unos jugadores de hockey, bastante agresivos o no tan agresivos, depende de la interacción, pero que para interactuar siempre colisionan unos con otros, tienen que chocarse. Mientras que a medida que avanzamos en complejidad, podemos tener sistemas que interactúan más bien a la distancia, pueden estar todavía un poco separados, con interacciones de Van der Waals, por ejemplo, en el caso de Rydberg Atoms, interacciones dipolares, como en el caso de moléculas polares. Y incluso tenemos sistemas donde la interacción pasa completamente a larga distancia, sin importar dónde están los átomos. Y este caso, la analogía es más bien como unos jugadores de béisbol, donde no importa la distancia, la bola de béisbol es la que intermedia las interacciones entre los jugadores. En este caso, mi bola de béisbol pueden ser fotones en una cavidad, en una cavity QED, en un sistema de cavity QED, o los fonones en el caso de cristales iónicos. Todos estos súper controlables. Y pues algo que va a ser interesante en mi charla, que pues o yo encuentro súper interesante, es que en esta charla voy a mostrar que incluso si uno trabaja solamente con con mis jugadores de hockey, hay ciertas condiciones en donde yo puedo hacer que mis jugadores de hockey se conviertan como si fueran jugadores de béisbol. Es decir, incluso existen condiciones donde los jugadores de hockey que solamente interactúan en principio a corta distancia, pueden emular el comportamiento de interacción a larga distancia que esperamos en sistemas de cavidad cuántica. Bueno, entonces eso es como la perspectiva, las capacidades. Ahora entonces yo quiero entrar un poco en el punto de mi charla, que es la idea de transiciones de dinámicas de fase, pero obviamente es importante, antes de comenzar en el nuevo aspecto, elaborar en el concepto que sabemos todos bien, que es la idea de transiciones de fases en sistemas en equilibrio, que, bueno, las entendemos muy bien como existe una transición de fase cuando existe un cambio abrupto en la energía libre del sistema, como que se observa cuando yo cambio un parámetro en el sistema. El cambio puede ser a través de cambiar la temperatura, o puede ser cuando tenemos sistemas a cero temperatura, cambiando otro parámetro microscópico del sistema. Lo cambio el parámetro y de un momento a otro voy a ver un cambio abrupto en las condiciones en la energía libre. Muchas de estas transiciones de fases las puedo definir en términos de lo que se llama un parámetro de orden, que es que es exactamente la cantidad que exhibe el comportamiento no analítico en el punto de la transición. Y pues si uno, para hacer una cosa que sabemos todos, que es natural, es por ejemplo la transición de fase en el agua, donde vemos las tres diferentes fases de agua, vapor y hielo.
y vemos que en este caso el parámetro de orden es la densidad, que cambia de un punto a de una fase a otra abruptamente a medida que, por ejemplo, que cambia la temperatura o la presión. Lo importante que quiero enfatizar es que estas diferentes fases las puedo obtener minimizando la energía libre de mi sistema, y obviamente las puedo hacer ir de una a otra haciendo un cambio lento en los parámetros, en la temperatura o en la presión. Ahora, cuando vamos a los sistemas fuera de equilibrio, aquí me voy a enfocar en las transiciones dinámicas de fase. Hay un disclaimer, una advertencia, es que este concepto obviamente es muy general y se ha estudiado teóricamente en diferentes sistemas, pero en este caso yo me voy a concentrar en sistemas cerrados, donde la dinámica es completamente unitaria, es decir, no hay losses, no hay pérdidas de energía. Y yo voy a definir una transición dinámica de fase cuando también voy a lograr tener un parámetro de orden. En este caso es algo que pasa a largo tiempo o algo que puedo hacer un promedio a largos tiempos, hago el promedio sobre en el tiempo. Y este parámetro de orden me permite distinguir dos comportamientos dinámicos muy distintos, separados por un comportamiento no analítico en el punto crítico. Como ven, existen muchas similaridades con los sistemas de las transiciones de fase en equilibrio. También hay un orden parámetro, también hay un comportamiento no analítico, pero lo más importante es que estas transiciones dinámicas no se pueden encontrar por la minimización de la energía libre, y además ofrecen nuevas simetrías. Por ejemplo, si uno piensa en las transiciones de equilibrio, la transición entre un comportamiento de paramagnetismo a ferromagnetismo, uno obviamente sabe, si uno cambia el signo de la interacción, obviamente cambia de fase. En este caso no, y yo les voy a mostrar, uno puede cambiar incluso el signo de la interacción y mantener la fase en la fase que está. Así que tienen nuevas simetrías, y lo más excitante, que, bueno, eso tal vez lo discuto al final de la charla, es que permiten la generación de estados enredados que pueden ser muy útiles para diferentes aspectos, metrología, para computación cuántica en el punto crítico. A pesar de que las transiciones de no equilibrio han sido estudiados en teoría por muchos, muchos años, es interesante que solo en los últimos años los experimentos han comenzado a tener las condiciones necesarias para observarlas. Uno de los primeros experimentos que las observó fue un sistema de iones atrapados en el 2018, pero este sistema tenía solo 53 iones. Eso es lo que les voy a contar ahorita, es una historia de cómo generalizamos esta clase de transiciones y las observamos en sistemas realmente macroscópicos, donde estamos hablando, tenemos entre muchos millones de partículas, es decir, un sistema realmente macroscópico. Los experimentos que les voy a contar son experimentos realizados en la Universidad de Toronto, un experimento en Cavity QED realizado en el GILA, esto solamente lo voy a tocar rápido, pero voy a mencionarlo, y un experimento que hemos realizado en colaboración con personas en Hannover, utilizando bosones. Así que estas son, quiero antes de comenzar con los detalles de esos diferentes settings, quiero agradecer obviamente a mi grupo de teóricos, que son los que hicieron los cálculos que les voy a mostrar, y las colaboraciones, como les dije, con el grupo de Joseph Twywensen en Toronto, James Thompson en GILA, y Junji a GILA, y también los grupos de Karsten Clemangen Arl en Hannover. Entonces, antes de comenzar, quiero hacer una pausa acá y mirar si hay preguntas, o si no, sigo en el siguiente tema. Ana María, una pequeña pregunta. Los criterios que nos vas a presentar en la parte dinámica hacen referencia a estudios con criterios dinámicos, como bifurcaciones, o es una teoría que emerge de la misma mecánica estadística? No, son dinámicos completamente. Mecánica estadística no se puede utilizar porque obviamente no hay una temperatura, no son sistemas al equilibrio, así que los métodos
clásicos de mecánica estadística fallan, pero sí, tienen conexiones más bien con bifurcaciones, esos son sistemas clásicos no lineales, pero sí, van a tener más conexiones con lo que se trata de dinámica en espacio de fase, realmente sí. Sí, yo creo que va a quedar un poco más claro cuando entre y explique detalles de las transiciones, entonces yo voy a ver exactamente dónde entran, cuáles son las condiciones que tenemos que tener, especialmente el parámetro de order que vamos a definir. ¿Ok? Sí, no sé si algún otro colega, algún estudiante tiene preguntas hasta acá. All right, entonces si no, voy a comenzar pues básicamente en los diferentes sistemas. Entonces, la primera parte va a ser la discusión de un experimento que se hizo en la Universidad de Toronto, donde tenemos fermiones atrapados en una trampa tridimensional. Son sistemas de potasio, átomos de potasio degenerados, donde la temperatura es 0.3, es 0.3 de la temperatura de Fermi y aproximadamente 10 a la 4 átomos. En este caso seleccionamos dos niveles de potasio, los dos hyperfine levels con menor energía. Con esos los vamos a identificar como un spin up and down, como spin arriba y abajo. Y bueno, vamos a utilizar la capacidad del experimento de hacer gates, rotaciones entre estos sistemas, estos niveles del spin, y controlar con magnetic field y con tanto homogéneos como gradients. Ok, el punto importante o el elemento donde entra la controlabilidad de los sistemas atómicos es que nosotros podemos controlar qué tan fuerte es la interacción de los átomos a través de lo que se llama una resonancia de Feshbach, que es lo que pasa es que el parámetro que controla el nivel de interacción de los átomos, que se llama el parámetro, el scattering length, bueno, un parámetro, el parámetro ¿cómo se dice? La longitud de dispersión. La longitud de dispersión, gracias. La longitud de dispersión, eso lo podemos controlar a través de un campo magnético. Entonces, lo que pasa es que, como vemos ese parámetro a función del campo magnético, podemos ver que existe un régimen donde este parámetro diverge, es decir, son interacciones súper fuertes, y esto es donde el esfuerzo se había concentrado en los últimos años, porque en este régimen es cuando tenemos que podemos emular, por ejemplo, lo que pasa en quark gluon, en plasmas de quark gluon, o podemos hacer una ventana a un comportamiento hidrodinámico. Sí, muy interesante. Sin embargo, mi charla va a ser un régimen completamente distinto, donde este parámetro lo ponemos casi cerca a cero. Es decir, en un régimen donde los átomos casi no interactúan, son completamente, la interacción es muy, muy suave, muy poca. Pero a pesar de que uno pensaría que este régimen es trivial, porque pues es perturbativo, había en experimentos ya en el 2008, donde mostraban indicios que había un comportamiento que era más exótico de lo que uno pensaba. Bueno, el order parámetro que lo vamos a utilizar es la magnetización total del sistema, y esto es lo vamos a medir. La dinámica la vamos a inducir de la siguiente forma. Comenzamos con todos los átomos en el estado base, todos apuntando hacia abajo. Luego aplicamos un pulso que crea una superposición entre los dos estados internos, es decir, que en la esfera de Bloch, donde todos los átomos abajo apunta abajo, y donde todos los átomos en el estado excitado apunta arriba, y en el medio de la superposición empezamos con esta superposición máximo. En esta condición inicial las coherencias son máximas, y luego dejamos evolucionar el sistema por un tiempo, y lo que queremos medir es la magnetización transversal, es decir,
si miramos el spin total, es decir, la suma de los spins de cada uno de los átomos, y miramos, lo que queremos mirar es cuál es la longitud de la magnetización en el plano XY, y eso lo podemos hacer haciendo un pulso al final que nos ayuda a convertir la coherencia en población, y las poblaciones las podemos medir por un Strenger-Lag, experimento de Strenger-Lag. So, básicamente, logramos medir esa magnetización total. Lo importante es que con este pulso pi-half tenemos igual de población arriba, en el spin up y en el spin down. Así que, y esta magnetización a lo largo, las poblaciones se conservan, así que la magnetización a lo largo del eje Z siempre es cero, de tal manera que en realidad lo que estamos mirando es la magnetización total a función del tiempo. Y eso va a ser nuestro parámetro de orden en el sistema. Bueno, esto es lo que pasa. Ahora vamos a mirar cómo vamos a inducir o cuál es la forma de ver la transición de fase. Para eso quiero comenzar a discutir el caso más sencillo, que es, imaginémonos que tenemos átomos no interactuantes que están atrapados en un oscilador armónico, porque pues, el potencial es cuadrático, y entonces todos sabemos que los átomos en el nivel cuántico en un oscilador armónico van a tener niveles de energía cuantizadas, que son las funciones de onda, son el mid polinomial, y entonces las sabemos todas muy bien. Y lo que queremos hacer para hacer la dinámica no completamente trivial es que vamos a hacer que la frecuencia del confinamiento del spin up sea un poco diferente de la frecuencia del confinamiento del spin down. Es decir, que los dos spins tengan una frecuencia un poco diferente, y esta diferencia la vamos a controlar. Entonces, ¿qué pasa durante la dinámica? Como los átomos son no interactuantes y sabemos los modos propios, los átomos van a mantenerse en esos modos, porque pues son eigenstates, o los átomos no cambian cuando están en un modo propio del sistema. Pero lo que pasa es que como la frecuencia, la fase es asociada, la fase que adquieren cada átomo depende de su energía, y como tienen spin up y spin down, tienen una energía un poco diferente por este delta omega, entonces lo que pasa es que los átomos van a precesar a un átomo en un oscilador armónico. Esta representación es una látiz en estados en un espacio de energías, es decir, que estos puntos en esta látiz son los modos, no es una látiz espacial como siempre la pensamos. Imaginemos, es una látiz en espacio de energías donde cada átomo va a estar, cada uno de estos puntos corresponde coordenadas de los modos en X, en Y, en Z. Los átomos están localizados en estos modos, pero simplemente es que un átomo, si es spin up, va a precesar con una diferencia de frecuencia que es spin down. Así que el hamiltoniano que podemos escribir es un hamiltoniano que tiene en cuenta esas diferencias de energías entre spin up and down, donde como que se puede escribir como matrices de Pauli sigma c, y que como una especie de campo magnético individual, donde la frecuencia o la magnitud del campo magnético está dado por la diferencia de niveles de energía entre spin up y down cuando están localizados en el nivel, en el modo I. Es decir, que es un sistema bastante fácil, lo podemos controlar delta omega o el H en el experimento de una forma fácil. Y la idea pues es bastante simple. Si tengo una cantidad de partículas que comienzan todas alineadas, pero cada una comienza a hacer una precesión con diferente rata, entonces inmediatamente el sistema va a desordenarse, y a pesar de que comience todo ordenado, todos apuntando en el eje X, que es la condición inicial con máxima coherencia, a medida que pasa el sistema, la magnetización total desaparece, y en este caso, después de 100 milisegundos, se pierde completamente y el gas se depolariza. Esos son los puntos, son los resultados del experimento, las líneas son los resultados de la teoría, que pues es un sistema muy fácil de emular, y pues fácil de entender la física. Lo que quiero, sin embargo, es tratar de mostrarle, ir a otra base, que para entender esta misma física
pero una base que me va a servir para entender el sistema interactuante. Aquí estamos tratando con una base desacoplada, donde SI Z es el spin de átomos individuales, pero también podemos hablar a la base de spin colectivos y podemos definir el operador S-square, que tiene como estados de energía S más 1, donde S es la magnetización, que va desde n-half de n medios a 0, donde n medios es donde el sistema está full polarized, ese es el ferromagnético, y es igual a 0 es completamente depolarizado. Y lo importante es que si vemos el hamiltoniano no conmuta con este operador. Así que así empezamos todos los átomos en S igual a n-half, pero como no conmuta, porque hay una variancia entre estas coupling constants, no son todas iguales, entonces muy rápidamente va a ir a los diferentes estados y finalmente termina en el estado completamente depolarizado, que es este caso aquí. Eso es otra forma de entender lo que pasa en términos de operadores colectivos. Ok. Ana María, yo tengo una pregunta. Sí. Esto es porque los átomos están en diferentes modos espaciales también, ¿no es cierto? Exacto. Por eso la N. Tenemos fermiones, entonces están todos los diferentes modos poblados, entonces la diferencia de energía depende del modo, que es diferente para los diferentes átomos, y el delta omega, que es diferente para spin up and down, que es lo que causa la dinámica de spin. Si uno tuviera poquitos átomos, esto no pasaría, porque digamos el número de frecuencias diferentes sería pequeño. Pero de todas maneras, de pronto el tiempo de depolarización se vuelve más largo, pero al final se depolariza. ¿Sí? ¿No tendría una recurrencia si tuviera muy poquitas frecuencias? Pues tiene que ser unas frecuencias conmensurables y tocaría mirar un tiempo donde es conmensurable. Si habría lo que hacemos, imagínate que esta delta omega es inconmensurable. Y así que de pronto va a haber recurrencias, pero la probabilidad es muy baja. Y aquí estamos hablando de 10 a la 4 partículas. Sí, pero sí, lo que dices, simplemente precesión diferente y pues en principio pueden haber recurrencias, pero en este sistema no hay, todo se desmagnetiza muy rápido. Alright, perfecto, entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando hay interacciones, es decir, vamos a ir a los hockey players que comienzan a colisionar. Pero entonces lo que voy a hacer es que, obviamente si tenemos fermiones interactuando, colisionando es un problema súper complicado, pero lo que vamos a tener en cuenta o utilizar es que estamos en un régimen donde las interacciones son bastante pocas o son débiles. Como las interacciones son débiles, significa que las interacciones no tienen la energía suficiente para hacer que los átomos cambien de modo. La energía que proporciona la interacción no es suficiente para hacer estos cambios, y más bien lo que pasa es que los átomos, como a primer orden, en teoría de perturbación, los eigenmodos del sistema se mantienen los single particle, y lo único que cambia es que los átomos no pueden moverse entre modos, pero lo que puede pasar es que esas interacciones pueden cambiar, hacer flip-flops entre los spins, porque eso no cuesta tanta energía. Así que lo que vamos a pasar es que también vamos a tener una lattice en el espacio de modos, pero en este caso las interacciones van a poder introducir spin-spin, interacciones de tipo spin-spin. Y para entenderlo esto, vamos a mirar un poquito esto más en detalle. Lo importante, algo que quiero enfatizar es que como los átomos están completamente delocalizados, entonces las interacciones que vamos a ver de tipo spin-spin pueden ser de largo alcance, porque una partícula en este modo puede interactuar con una partícula de otro modo muy lejos, porque de todas maneras tienen overlap, porque las partículas están delocalizadas. Así que no es como el caso de una lattice espacial, cuando una partícula en un lattice site no puede interactuar con otra porque tiene que tunelar hasta allá. En este caso, como estamos en una base de energía que es conjugada a la de la posición, entonces puede haber interacciones de largo alcance. Entonces eso lo voy a explicar un poco mejor acá. Primero, el origen de las interacciones.
a pesar de que tenemos un sistema, las colisiones son independientes del spin, sabemos que la estadística cuántica puede introducir interacciones que dependen del spin, que se llaman exchange interactions, que es las que uno estudia en el átomo de helio, por ejemplo. Y la cosa es que si uno tiene dos átomos en dos modos diferentes, uno sabe que, bueno, las funciones de onda para fermiones tienen que ser antisimétricas, es decir, que si tenemos un triplete, tiene que estar acompañado con una función antisimétrica del modo espacial, y si tenemos un singlete, tiene que estar con una función simétrica, pero sabemos que como en el caso antisimétrico, la interacción en este caso es cero, porque tenemos solamente wave interactions, o en el caso del Coulomb también es menor, entonces el singlete tiene diferente energía al triplete, y eso se puede escribir en un lenguaje de spin como es S minus eso es decir, estas interacciones dan diferente energía al singlete y al triplete. Estos son para dos átomos, pero pues podemos, y el parámetro de este acople obviamente depende del scattering length, del parámetro de la longitud de dispersión, y también tenemos el overlap entre perdón, yo estoy hablando mitad en inglés, mitad en español, pero es que estoy acostumbrada a dar la charla en inglés, el overlap, el sobrelapamiento entre estas dos funciones de ondas de los átomos. Así que podemos escribir el hamiltoniano para muchos átomos como un modelo de Heisenberg, es decir, tenemos interacciones S.S con un parámetro A que depende, parámetros de acople entre spines que depende entre el overlap, pero puede ser de largo alcance, porque pues este overlap es no cero para modos muy separados bastante separados. Este hamiltoniano es el que se añade al hamiltoniano de las partículas no interactuantes. Este causa desfasamiento entre las partículas, vamos a ver qué es lo que pasa, lo que ocurre con este término. Entonces, es este otro término que es el responsable de la transición de fase, y la idea es muy sencilla. La idea es que este término quiere sincronizar mis átomos, favorece ferromagnetismo, favorece alineamiento, porque lo que pasa es que si estamos todos en el estado totalmente alineado, uno ve que hay una energía, por este término en el hamiltoniano de interacción, hay una energía entre todo el alineado y el que tiene un spin flip. Este es ese n-1/2. Cuando uno de los spins flipea, hay una energía introducida por este término que es grande, que es n times el promedio de este parámetro, y cuando este es mayor que la variancia del término single particle, entonces va a suprimir esos spin flips. En este caso vemos que el promedio de las interacciones no es el mismo, no es que J-perf sea constante, se decae con n como 1 sobre square root of n, pero en general este parámetro que es n multiplicado esto, se mantiene macroscópico, es decir, que aunque aumento más partículas, esto crece, este gap crece. Esa es la idea es que hay una protección de energía que impide el desalineamiento del gas. Esa es una forma de verla en un sistema cuántico. Otra forma que a muchas les gusta más es una picture, una visualización a nivel de mean field, de campo medio, donde cada spin interactúa con su propio campo magnético, pero las interacciones con los otros generan un campo magnético efectivo que es generado por los otros átomos. En este caso, el campo magnético efectivo generado por los otros átomos se alinea en la dirección del promedio de todos los spins. Es decir, y es ese término que cambia dinámicamente, es lo que trata de mantener los átomos alineados a lo largo de este campo promedio. Esto se ha utilizado, estudiado en helio, en sistemas de helio, en muchos otros sistemas, y se llama como, se conoce como, bueno, Identical Spin Rotation Effect, pero la idea es muy sencilla desde el punto de vista mean field, también de campo medio. Esto trato de mostrarlo en este dibujo. Si tengo átomos no interactuantes con diferente frecuencia, esos son los azules, muy rápidamente van a quedar fuera de fase, interferir destructivamente.
Pero si tengo un campo magnético que trata de alinear los átomos van a estar comenzando a dar vueltas alrededor de este campo magnético medio y los mantiene alineados. Esto entonces, este es el self-refacing y sincronización, y también ha sido visto por otros grupos años antes, pero no lo relacionaron con una transición dinámica de fase, pero esa sincronización sí se había visto, y eso es lo que yo digo también, que es la misma idea, muy similar a la que pasa con los cristales de tiempo, muy parecido. Pero la sorpresa fue mucho más interesante cuando comenzamos a entender este sistema, y lo que nos dimos cuenta es que estábamos simulando la dinámica de superconductores, de BCS superconductors. En un superconductor, lo que pasa cuando está un superconductor a bajas temperaturas, los estados del espacio de Hilbert se reducen a tener Cooper pairs, que son entre átomos, pares de átomos en K y -K con spin opuesto, o sitios que están vacíos, sitios con un solo, o estados con un solo electrón que no está apareado, cuesta mucha energía. Entonces, el Cooper pair lo podemos identificar con el estado up, y el Cooper pair y el hueco lo podemos identificar con el spin down. Y la idea es que estos van a ser nuestro sistema de spin one half, que se llama Anderson spins en materia condensada. Entonces, lo interesante es que los Cooper pairs van a tener energía cinética, los sitios, los huecos no van a tener. Entonces, obviamente, va a haber una diferencia de energía entre estos dos, que se encapsula con un término sigma K, como el que teníamos antes, el single particle, el término de non interactuante, y las interacciones que me dieran que favorecen el pairing de los átomos, tienen esta forma que, como en el espacio de momento, vuelve a tener una forma colectiva de ese plus dot S manus, que es exactamente el hamiltoniano. Recuerden que ese Z promedio es 0, es decir, que es exactamente el hamiltoniano que tenemos. En el caso de la superconductividad, el order parámetro o la función de gap se relaciona con el expectation value de S del operador de spin colectivo S menos, que es exactamente su magnitud, es exactamente la magnetización transversal, que es lo que estamos midiendo en el experimento. Entonces, interesante, este clase hamiltoniano, los teóricos en condensed matter se dan cuenta que es un hamiltoniano integrable, que se llama Richardson-Goudin, y en materia condensada ha habido una cantidad de esfuerzo para tratar de entender cuáles son las transiciones, las fases dinámicas de superconductores. Lo que ellos estaban pensando es qué pasa cuando el gap se hace un quench de un valor a otro, y tratar de medirlo. Eso lo trataban de hacer con pump probe experiments, pero es bastante difícil en superconductores. Sí, la literatura tratando de entender esos sistemas de transición, diferentes fases de superconductores, ha sido muchos papers, trataron de verlo en el experimento. Sin embargo, los quenches que pueden hacer son muy pequeños, así que es bastante difícil mirarlo. Porque requieren, sí, las condiciones son diferentes. En nuestro sistema lo podemos ver, esas transiciones, esas fases dinámicas en forma muy fácil en el experimento. Primero, entonces, miremos exactamente cuál es el diagrama de fase. Para eso es conveniente ignorar que hay inhomogeneidades en el coupling constant y poner una coupling constant uniforme, donde tenemos un sistema all to all, todos con todos. Y como decía, este sistema es integrable, y podemos tratar de utilizar las técnicas que nos han enseñado en materia condensada para determinar las dos fases dinámicas. El order parámetro es la magnetización en tiempo infinito, y se caracteriza por una magnetización que es 0 por debajo de una interacción crítica, y cuando uno pasa a una interacción crítica, uno comienza a ver que la magnetización se estabiliza. Eso es el sistema, el régimen de la protección del gap que estaba mencionando antes, pero simplemente lo interesante es que es un cambio abrupto, y pasa y hasta que el sistema se estabiliza para interacciones mayores que cierta interacción crítica, que las podemos calcular para nuestro sistema analíticamente, pero pues no importa. Asociada el parámetro de orden de la magnetización, están oscilaciones transientes de la magnetización, que obviamente solamente pasan en la fase ordenada,
que también las podemos calcular exactamente. Esto es para el sistema all-to-all, pero podemos hacer cálculos para un sistema exactamente de nuestro experimento. Y eso es lo que resume lo que observaron en el experimento. Este es el diagrama de fases dinámico. Entonces, lo que podemos cambiar es la interacción y la inhomogeneidad, es decir, delta omega y el scattering length, que eso se puede cambiar en el experimento. Vemos una fase que es lo que llamamos paramagnética dinámica y una fase ferromagnética dinámica donde el sistema se estabiliza. Podemos hacer cortes a inhomogeneidad constante, que esos son estos 3 panels, o podemos hacer cortes a interacción constante, estos son estos otros 3 paneles de acá. Lo que vemos es que en el área paramagnética, donde el gas se desmagnetiza, pasa a interacciones débiles, casi cero, pero todo es interacción débil, pero a interacciones súper débiles. Y cuando estabilizamos el gas, eso es algo importante, que lo que les decía, ahora el signo de la interacción puede ser negativo o positivo, pero en ambos casos lo estabilizamos. En ambos casos encontramos una fase ferromagnética y una paramagnética acá. Y podemos hacer unas trazas donde todo es paramagnético, que es en este caso, o donde todo es ferromagnético, en este caso de este panel acá. Entonces, esto es el diagrama de fase y comparaciones que pasan a 100 milisegundos. También podemos mirar exactamente la dinámica de por sí. Y la dinámica que por sí podemos ver la magnetización a función del tiempo para interacciones muy débiles, donde el gas se desmagnetiza. Comenzamos a aumentar la interacción y vemos que comienza a cambiar un poco y hay un punto crítico, todo abruptamente cambia y comenzamos a estabilizar el gas con oscilaciones transientes y que las describimos bien con la teoría que es la línea roja. Y podemos hacer un corte a 100 milisegundos para mirar la magnetización. Obviamente el nivel, la curva de interacciones ideales all-to-all no funciona muy bien, pero cuando incluimos las inhomogeneidades, podemos observar la transición, que no es completamente abrupta, pero pues hay un cambio en el comportamiento del sistema que cuadra entre experimento y teoría. Es interesante que la fase de la oscilación, a pesar de que sea inhomogéneo, sí cuadra, que es la línea con puntos, cuadra muy bien hacia haya inhomogeneidad o no, y que puede ver el cambio abrupto entre una fase y la otra. Sí, entonces con eso describo este primer experimento. Los otros van a ser una discusión más corta porque pues no quiero extenderme demasiado, pero yo creo que es buen punto para parar si hay pues preguntas sobre lo que acabo de contar sobre este experimento de Toronto. Yo tengo una. Ana, pues yo no había mirado con mucho cuidado lo de las transiciones de fase dinámicas. Ahí en el punto crítico uno puede usar teoría de criticalidad, mirar, por ejemplo, cómo definir una longitud de correlación y mirar cómo se comporta ahí en el punto crítico, cuestiones de ese estilo. Se puede mirar, pero es mucho más complicado. Sí se puede mirar, si hay un scaling, pero pues obviamente como es dinámico, no es que haya exponentes universales. Los exponentes pueden ser completamente diferentes a los que se encuentran en un sistema en equilibrio. Pero en principio sí, obviamente medir esto en el experimento es mucho más complicado, pero en principio sí, en principio puede haber una teoría similar a lo que se hace en estado de equilibrio el problema es que no tenemos las herramientas que se utilizan clásicamente o tradicionalmente en transiciones de fase. Ese es el problema. Okay. Pero para sistemas integrables, como el que estoy mostrando ahora, son exactamente integrables, entonces en principio se puede formular una teoría analítica que permite el análisis de los diferentes exponentes y cosas, sí. Pero esa no está hecha todavía. Pues la teoría está para la dinámica del order parámetro, pero analizar más las otras cosas, otras clases de correlaciones es más complicado. Así que creo que no está ahí. Ok.
Yo tengo dos preguntas muy cortitas. El hecho de que la transición no sea abrupta, ¿tiene que ver algo con la dimensionalidad del sistema? Eh, ¿Sí? Ayuda, porque en sistemas unidimensionales es más abrupta, pero sobre todo es que tenemos un sistema finito. Primero, no estamos completamente termodinámicos, es 10 a la 4. Y segundo, hay inhomogeneidad en las interacciones. Las J a J, que vienen como la integración entre los modos del oscilador, no son las mismas para todos. Entonces, si uno hace la transición de fase homogénea, uno ve que para ir al límite termodinámico requiere un poco más de átomos para sistemas de más dimensión. Es decir, es más fácil hacerlo abrupto para sistemas de unidimensional. Pero aquí este punto es porque en realidad el modelo se vuelve no integrable y hay como un cierto desorden en las coupling constants que no hace que sea tan abrupta en el experimento. A mí aquí tenemos en cuenta también el de fase, que si vemos las curvas están multiplicadas por un pequeño desfasamiento que pasa por pérdida de átomos, así que todo eso hace que la transición no sea completamente abrupta. Y la otra pregunta tiene que ver con de qué dependen los tiempos de decaimiento de las oscilaciones que tienes en el sistema. Sí, esos van como 1 sobre raíz cuadrada del tiempo y depende del radio entre la inhomogeneidad y la interacción. Todo se puede predecir analíticamente, pero sí, la magnitud de la oscilación es asociada con el gap. Es decir, hay un gap entre la manifold de todo polarizado y las spin waves. Esta gap, esto es lo que mide. El gap está a 0 en la fase paramagnética y comienza a abrirse en la fase ferromagnética. Y la frecuencia de la oscilación está relacionada con esta. La amplitud está relacionada pues también está relacionada con este radio entre, como es proporcional a la inhomogeneidad con la interacción, pero incluso en el sistema infinito, de estas oscilaciones van a decaer como 1 sobre square root of t. Existe otra fase, esa no quiero entrar en detalles, pero existe otra fase en los superconductores donde las oscilaciones no decaen, se llama fase 3, y estamos tratando de explorarla en el experimento, pero pues todavía el experimento está haciéndose. Yo tengo una pregunta final aquí con estas gráficas, Ana María. ¿Es necesario para el experimento, sobre todo para la última, la más de la derecha, es necesario empezar con una fase completamente ordenada? ¿O uno puede hacerlo y empezar completamente desordenado y el sistema se ordena un poco? No, esa es buena pregunta. Ese es un problema de las transiciones dinámicas, dependen de la condición inicial. Si comenzamos en una fase completamente no ordenada, estamos en S igual a 0 y la gap se cierra. La gap entre los sistemas diferentes decay ladders va a ser solamente grande de S igual en half minus 1. Es decir que si empiezas con algo desordenado, no hay transición. Eso es algo característico de las transiciones dinámicas, dependen del estado inicial. Es diferente si tienes un sistema abierto, donde a un estado steady state, donde la transición pasa independiente de las condiciones iniciales. En este caso, como es un sistema unitario, tiene memoria y depende, sí. Es decir, los diagramas de fase para las transiciones dinámicas tienen 2 ejes, que son el parámetro que estás variando y la condición inicial. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta de los colegas, de los y las estudiantes? Sí, regálame una pregunta acá, por favor. En la última imagen que tenías, en el caso de la transición de fase B, el rectángulo naranja, la curva teórica y los datos experimentales no tienen la misma correlación que en las otras, es un poquito menos correlacionada. ¿Hay alguna razón para esto? Sí, ese es el problema. Cerca al punto crítico, todo se vuelve súper sensible. Esta curva es muy cerca al punto crítico, donde cualquier pequeña diferencia entre la teoría y el experimento
es muy sensible. Así que, exactamente, es por eso, que es como que estamos aproximando al cambio de fase y como es abrupto en principio, no completamente abrupto, no es sharp, pero bastante abrupto, entonces en este régimen de cerca de la transición es cuando vemos la mayor sensibilidad, sí. Sí, eso cerca de una transición de fase, la fidelity y susceptibility cambia radicalmente. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces voy a comenzar a hablar rápidamente. Hasta ahora he explorado fermiones, pero de pronto pues se estarán preguntando qué pasa si tengo bosones, cómo cambia mi sistema. Y pues el punto es que en principio si uno se pone a pensar no tiene que cambiar mucho. Imaginemos que tenemos bosones termales donde están, si están regidos por una distribución de Boltzmann. Sabemos que a altas temperaturas la probabilidad de tener dos partículas en el mismo estado es cero, es muy poco, es suprimida, así que incluso con bosones, si tenemos si están termales, no hay condensado, entonces vamos a tener un átomo por estado, por mucho, obviamente va a haber huecos, pero eso los podemos tener en cuenta. Y si son son débilmente interactuantes, también podemos mantener el sistema en donde las colisiones no van a cambiar los modos y podemos utilizar el sistema también, entender el sistema en términos de un spin, de un spin model, de un modelo de spin donde los átomos están congelados en los modos. Y lo único diferencia, porque pues obviamente en los bosones el triplete es el que interactúa, no el singlete, vamos a tener tres diferentes longitudes de dispersión que pues toca tenerlas en cuenta. Entonces, pues podemos escribir, en este caso el experimento fue con rubidio y tenemos dos estados hiperfinos, también lo podemos encontrar, y si uno hace la matemática, uno encuentra que el hamiltoniano de spin es muy parecido, pero tiene otros términos, especialmente este término que tiene una forma de modelo de Ising, comienza a regir porque tenemos tres interacciones diferentes que no se cancelan. Entonces, pero en rubidio, interesantemente, las condiciones conspiran y cuando las funciones de onda para los átomos up y down, por ejemplo, el modo I para el spin up es el mismo modo I para el spin down. En este caso, todo depende simplemente de las interacciones de los parámetros de dispersión que en rubidio tienen las condiciones que se cancelan. Es decir, que en rubidio volvemos a un hamiltoniano idéntico al de los bosones y en realidad, por ejemplo, la transición, aunque no se había entendido como transición, pero experimentos hechos en el 2010 en el grupo de Peter Rauschenbusch en París, veían una transición, ellos llamaban sincronización, incluso eso lo utilizaron para relojes y lograban tener un tiempo de sincronización de 30 segundos gracias a las interacciones. Es decir, que el gap protection, la protección del gap, obviamente pasa también en bosones. Pero pues lo que nosotros queríamos crear son las condiciones donde este término juega un papel importante. Y sabemos que si están los modos son iguales, no pasa. Entonces, lo que hicimos es que una forma de hacer este parámetro no cero, el parámetro de Ising, es buscando cómo hacer las funciones de onda diferentes. Y para lo que hicimos, hacemos lo que se llama sideband transition, no sé cómo sea la traducción en español. Lo que pasa es que el láser tiene una energía que conecta no átomos en el mismo modo, pero la frecuencia del láser es que solamente es resonante cuando se cambia el modo por uno, es decir, que conecta un átomo en spin down, por ejemplo, en este caso es la componente Z, la orientación del láser, que acopla energéticamente con un spin up que tiene, que apunta hacia arriba, spin hacia arriba, pero que tiene un modo arriba, es un blue, side transition, ese es el pico que se ve acá. Entonces, en ese caso, lo que pasa es que las funciones de onda del spin down y el spin up van a ser diferentes porque tienen diferente modo. Y en ese caso, entonces, este término, que era el C square,
no se cancela, se vuelve, realmente domina, y podemos hacer las condiciones en el experimento donde ese delta o omega que teníamos lo podemos cancelar, porque todo eso se puede hacer en el experimento, y volvemos simplemente a un hamiltoniano colectivo que implementa lo que se llama Lipkin-Meshkov-Glickov Model, que es un modelo que primero se utilizó para entender núcleos, transiciones, shape transitions en núcleos, en nucleones. Podemos continuar, tenemos este sistema, este término se vuelve irrelevante porque se vuelve una constante, tenemos un término de icing colectivo, y estos dos términos que vienen por el detuning y el Rabi frequency del láser. Así que podemos generar este sistema, este hamiltoniano, que es bastante simple porque es colectivo, pero también se sabe que tiene una transición dinámica de fase, donde el parámetro de orden es la magnetización promedio a lo largo del eje Z, que también puede relacionarse porque se conserva el número up y down con el número de átomos up. Básicamente, lo que hacemos es que si comenzamos con todos los átomos down, que es decir, como un eigenstate de las interacciones, cuando comenzamos a variar el omega y el delta, va a haber una fase ferromagnética, que en este caso, aquí estamos haciendo este fijo, la interacción fija, pero si variamos delta y omega, pasa que cuando variamos, por ejemplo, mantenemos omega fijo, también variamos delta, y vemos que la fase ferromagnética se caracteriza porque los átomos no se pueden excitar, la interacción es tan grande que los átomos se mantienen en el polo sur, así que variemos el detuning, pero ahí entra un punto crítico donde ya pasa una fase ferromagnética donde los átomos se pueden excitar y comienzan a rotar, exhibiendo rotaciones como single party, como partículas no interactuantes. Entonces aquí vemos la dinámica, por ejemplo, cuando estamos antes de la transición, son oscilaciones muy pequeñas a lo largo, cerca del polo sur de la esfera Bloch, y cuando vamos a la fase paramagnética son amplias excursiones en la esfera de Bloch que hacen que el promedio de la magnetización disminuya. Eso es lo que vemos en la función de teoría, bastante fácil de calcular porque es un sistema all-to-all. En general, esta misma clase de transición la puede uno ver en sistemas bosónicos de dos pozos que están acoplados por un tunelamiento. En este caso, la Rabi frequency es el tunelamiento, el detuning es como una diferencia de energía, como un bias, y la interacción on-site es lo que entre los átomos, que es lo que causa el tema Ising, es el análogo al término de Ising. Y lo que pasa es que en estos sistemas, y se había visto en el experimento, que cuando la interacción es muy grande, si comenzamos todos los átomos en un pozo, no se mueven, que se llama self-trapping, quedan atrapados, esta es la fase ferromagnética, y a medida que cambian los parámetros podemos ver oscilaciones de Josephson entre los dos pozos. Hicimos el experimento, obviamente no tenemos un sistema de dos pozos, no tenemos bosones condensados, pero tenemos el mismo hamiltoniano, y lo que miramos en el experimento es variaron la densidad, y eso es a medida del detuning, miramos la excitación, y se ve que para un cambio abrupto a medida que cambiamos el detuning. Aquí estas las líneas grises son donde esperamos que sea la transición de acuerdo con la teoría que concorda con el experimento, y vemos que podemos delinear donde pasa este cambio abrupto, la transición para diferentes densidades como función del detuning, la barrera entre el borde entre paramagnético y ferromagnético. Y pues lo interesante es que eso es un sistema de bosones térmicos. Ahora, para completar y como finalizar la conexión que les había dicho entre sistemas de baseball players y hockey player, hicimos este mismo experimento que genera este mismo hamiltoniano, pero no en sistemas no que tienen interacción de contacto, sino realmente interacciones del largo alcance en una cavidad. Eso fue en el experimento de James Thompson en el GILA, donde realizamos exactamente este mismo hamiltoniano en la cavidad, obviamente con diferentes... el experimento es un poco diferente, pero el mismo hamiltoniano, y logramos medir la misma transición de fase entre ferromagnético y paramagnético mirando la magnetización promedio. Así que es interesante porque pues, son sistemas completamente diferentes, pero vemos que exhiben una física universal caracterizados por el mismo modelo.
Así que con esto pues yo les mostré que vemos una nueva clase de transiciones dinámicas de fase que ofrecen nuevas simetrías no presentes en las convencionales. Yo les dije que lo interesante era generación de estados enredados. Hasta ahora no he dicho nada de eso. Todo ha sido a nivel de campo medio, todo describe el experimento muy bien. Y el problema es que los experimentos tienen un tiempo de coherencia muy corto y nos toca parar el experimento a tiempos cortos relativamente cuando el modelo de Minfield, de campo medio, todavía es válido. Pero lo que queremos mirar ahora es un nuevo experimento que está en el GIRA, que es un reloj cuántico que vive en una óptica lattice, en un potencial, una rejilla óptica en 3 dimensiones con fermiones ultrafríos, donde tenemos que están coherentes, un sistema de estroncio donde los tiempos de coherencia puede ser de 12 segundos, mientras que los otros tiempos que estamos hablando era 100 milisegundos. Es decir, que en estos tiempos esperamos y tenemos la teoría ya, podemos mirar efectos de Beyond Infield y podemos tratar de encontrar estados enredados, incluso un fenómeno que se llama un entanglement en la forma de spin squeezing es la predicción, así que estamos tratando de mirar esto. Pero pues con eso quiero terminar y pues yo creo que hay una vista muy interesante en estos sistemas. Esta dinámica es algo que podemos observar y que a pesar que todo ahorita se entiende muy fácilmente con la teoría, pronto vamos a llegar a niveles donde la teoría no puede predecir el experimento y podemos realizar realmente simulaciones cuánticos, computadores cuánticos, avanzar la tecnología cuántica. Y con esto, bueno, gracias por la atención. Y pues estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias, Ana María, por tan bella presentación. A mis colegas y a los estudiantes y que están en la sala, pues los animo a que tengamos una charla de algunas preguntas con la profesora Ana María. Yo quisiera iniciar las preguntas con una muy sencilla. Y nos mostraste el caso de bosones y el caso de fermiones. Y hay muchas instituciones en el mundo que están trabajando gases mezclados, ¿no? ¿Qué se esperaría en términos de fenomenología de las transiciones de fase si se propusiera una mezcla? Porque tú dices que hay una universalidad en ambos sistemas. Eso, la interacción en ese caso, ¿podría generar una fenomenología distinta o se reproduciría lo mismo? Pues yo creo que depende del número de grados de libertad que tengan los sistemas y las condiciones de la temperatura, porque si ambos están en un régimen clásico, la temperatura es por encima de la condensación de Bose-Einstein, o para los bosones o no degenerados para los fermiones, el spin model puede funcionar, obviamente depende, pero pues si hay si hay bosones, fermiones y cada uno tiene 2 grados internos, pues obviamente va a ser un hamiltoniano que no es de esta forma, sino un poco más complicado. Es algo interesante. Yo creo que desde que logren realizarse el mismo hamiltoniano, la física sería universal. El punto es que de pronto hay otros términos, por ejemplo, hasta ahora aquí tenemos algo que es plus, es minus, es c square, de pronto van a haber términos diferentes que pueden aparecer, depende de la característica de la interacción, que pueden llegar a hamiltonianos más complejos, donde también hay transiciones de fase, pero de nivel diferente. Así que sí, creo que un grupo en Singapur está tratando de utilizar Bose-Fermi mixtures para estudiar transiciones de fase. Así que sí, sería interesante mirar. Lo importante es caracterizar las colisiones muy bien para poder escribir en un papel cuál es el hamiltoniano efectivo que realiza. Okay. ¿Y estos procedimientos son robustos, por ejemplo, a oscilaciones mecánicas? ¿Se podría pensar en un análogo con un sistema optomecánico? Yo creo que sí. Hasta ahora la física que estamos investigando es completamente clásica, así que yo creo que no involucra nada completamente cuántico, así que yo creo que sí, podrían realizarse. Sí, pues por ejemplo, ahorita también estamos tratando de mirar una transición dinámica de fase en moléculas que tienen interacciones dipolares, no de contacto, que también realizan cierta física. Así que sí, en general, yo creo que es bastante general y hay muchos sistemas que lo pueden hacer, incluso sistemas clásicos. Okay.
Tenemos más preguntas. Colegas, estudiantes. Yo tengo una pregunta básica, Ana María. De pronto se me ocurre ahora que yo no veo muy claro. Mejor dicho, está claro que esto hay que hacerlo a bajas temperaturas, pero exactamente ¿por qué? Ok, no se tiene que hacer a bajas temperaturas. En el caso de los sistemas fermiónicos, si la ventaja de hacerlo, estoy haciendo que tenemos un sistema de spin, ¿verdad? Y obviamente colisiones que relajan cuando existen las que se llaman las colisiones que causan termalización. Esas colisiones que causan termalización son mucho menores a bajas temperaturas en el caso de sistemas fermiónicos, porque hay sistemas bloqueados por la estadística de Fermi. Es decir, tenemos todos los sistemas, en los fermiones tenemos todos los grados. Si estamos cerca de un punto degenerado, todos los niveles van a estar ocupados, así que si un átomo, por las interacciones que quiere cambiar de modo, que no lo estamos permitiendo en el modelo, pero imaginémonos qué pasa, porque puede pasar, está bloqueado por la estadística cuántica. Entonces eso me ayuda a que el modelo sirva para un número, un grado de interacción más grande, porque a medida que aumenta la interacción, obviamente estas colisiones que termalizan van a ser más importantes, pero si están bloqueadas por el Pauli Exclusion Principle, entonces van a facilitar la validez de este modelo. Pero si logro condiciones diluidas, que de todas maneras incrementar el número de átomos grande para que todavía la gap protection pueda ser efectiva, está bien. Y pues eso es lo que han hecho en los gases bosónicos. Tienen 10 a la 6 partículas, que son temperaturas son termales, no son quantum degenerados, pero las interacciones se vuelven grandes, incluso a estas densidades más bajas, incrementando el número de partículas. Obviamente, si el gas aumentamos las temperaturas a un momento en donde comenzamos a ver no la parte cuadrática del potencial, pero la parte cuártica, entonces ya se vuelve un modelo más complicado y falla. Así que existe un punto, una temperatura máxima donde podemos evitar ciertos sistemáticos donde funciona. Okay. Ana María, ¿tú podrías hacer un comentario que me atrajo o ampliar un poco? El tratamiento que haces es para un sistema cerrado. ¿Qué hay de las teorías de transiciones de fase dinámicas para sistemas abiertos? ¿Ha habido avances? Sí, estamos tratando de ver obviamente en el sistema de cavidad, donde las pérdidas de los fotones no se pueden evitar. Hay unas transiciones por ejemplo, estamos investigando una transición dinámica que es en sistema abierto, porque en este caso lo que pasa es que están las pérdidas con un pump, entonces es algo que disipa, pero que también introduce interacciones comunales, porque pues los fotones hacen interacciones comunales y existe un pump single particle term que manda spin up to down o viceversa. Y en ese caso existe una transición lo mismo pero ahora en este caso en el estado de steady state, ¿cómo se dice en español? ¿Estado estacionario? Estado estacionario, en ese caso son independientes de las condiciones iniciales. Obviamente la energía no se conserva, hay la misma clase de transición, pero pues el análisis es un poco más complicado porque uno tiene que ir a una master equation, no puede hacer una dinámica hamiltoniana, así que el espacio de Hilbert crece mucho. Desde que sea válida el análisis mean field de campo medio, pues se puede hacer. Esta es otra clase de transiciones que están siendo investigadas por los grupos experimentales ahora. Con James estamos tratando de mirar esta transición porque creemos que también la ventaja es que estas transiciones, como son independientes de las condiciones iniciales y son bastante robustas, pueden crear estados enredados
sin ningún esfuerzo. En principio uno tiene el sistema, lo deja evolucionar y se va a un sistema, a un estado que puede estar enredado, que puede ser utilizado para metrología. Pero, de hecho, se han estudiado en Quantum Optics, se ha estudiado muchísimo esas transiciones desde creo que los papers que estamos mirando ahorita para inspirados nos inspiraron el experimento de James, pero esos papers son de los 60, con Carmichael y son papers de los 60, 70, donde predicen esas transiciones. Se llama Collective Fluorescence, por ejemplo, es el título. Así que sí, pues pasan, son diferente clase y existe el número de investigaciones que se está haciendo para investigar estas nuevas transiciones es muy amplio. Uno ve papers muy frecuente tratando de estudiarlas porque pueden tener nuevas simetrías que obviamente el sistema cerrado no tiene. Claro. El número de átomos que ustedes utilizan en sus simulaciones es de cuánto cuando lo hacen finito, o todo hasta ahora es campo medio. Todo es campo medio, pero no podemos utilizar, incluso campo medio 10 a la 4 átomos se vuelve complicado. Así que muchas veces hacemos un escalamiento, modelamos hasta 1000 y escalamos. Eso fue lo que se hizo para hacer estas curvas, porque pues obviamente las condiciones del experimento tenemos que hacer un scanning bastante detallado de cuáles son los parámetros. Así asumíamos para 1000 y hacemos un scaling a cierto punto todo converge, es decir, que si uno hace el propio escalamiento, simular 1000 o 10.000 da los mismos resultados, así que eso es lo que hemos hecho. Pero incluso para mucho, cuando hay propiedades, cuando fenómenos cuánticos entran, es decir, enredamiento, tenemos códigos aproximados se llama Truncated Wigner Approximation, que también nos permite modelar 1000 átomos a nivel cuántico. ¿Alguna pregunta más? Hola, yo tengo dos preguntas. Listo. Hola, mi pregunta va más relacionada como a la parte de la realización de los experimentos que tú haces, sobre todo cuando trabajas temperaturas muy cercanas al 0 Kelvin. Mi pregunta ahí es, ¿cómo logran medir esas temperaturas? Si es una medida directa o es una medida, pues no sé, pues indirecta con otro observable o con... Buena pregunta. Las medidas de temperatura se hacen con lo que se llama, una cosa que se llama time of flight. Es decir, que inicialmente se coge el gas y se suelta, se apaga la trampa y se deja expandir, de tal manera que se toma una foto del sistema, de la densidad del sistema después de la expansión. Y lo que pasa es que en la foto, si se deja expandir por mucho tiempo, la foto espacial refleja la continuación de momento, el espacio-momento, la distribución de momento en tiempo cero. Por ejemplo, imagínate, el ejemplo más fácil es si tienes un condensado de Bose-Einstein, tienes una distribución que tiene cero momento y tienes tails que tienen un momento finito. Si lo dejas expandir, después de mucho tiempo, obviamente los átomos de cero momento se van a quedar en el centro porque no tienen energía cinética y solamente los tails, las colas se expanden. Entonces, lo que hacemos es que miramos el de la distribución de momento después de este time of flight y podemos comparar con lo que esperamos de la distribución de momento, es decir, que tú tienes un gas de Fermi, podemos hacer como durante en este caso, las condiciones son diluidas, podemos hacer una distribución que incluye las interacciones del gas a nivel perturbativo y podemos hacer un mapping y mirar las colas que tienen una distribución gaussiana y esas colas reflejan cuál es la temperatura del gas. Así que haciendo un fiteo de la cola de la distribución de momento podemos extraer la temperatura. Eso es una de las formas más precisas para extraerla. Gracias. Y yendo como por ese lado de la pregunta,
me causa bastante curiosidad el tema de la trazabilidad de las mediciones en tus experimentos, digamos, pues, no sé cómo lo manejen ustedes, digamos que, bueno, esa es como la pregunta. Bueno, yo no hago el experimento, afortunadamente, pero los pobres estudiantes de pregrado que hacen los experimentos tienen que hacer una repetición. Cada uno de estos puntos que estoy mostrando acá es un promedio de 30 realizaciones, por ejemplo. Es decir, que repites el experimento. Obviamente, por ejemplo, si vamos a evolucionar, cuando miramos la evolución acá, entonces para acá, lo que pasa es que tienes que dejar evolucionar el sistema y parar acá el experimento, tomar la foto que te dice, hacer el Gerlach análisis, y cada uno de estos puntos requiere como 30 medidas y con eso se promedia. Así que sí, el trabajo de tomar una curva de esas puede tomarte una semana a los experimentalistas hacerlo. Nosotros hacemos la teoría y simplemente nos dan los datos, que es más fácil. Sí, pero pues sí, es buena pregunta, pero creo que, por ejemplo, en los sistemas de cavidad es un poquito más fácil porque no tienes que destruir, las mediciones son non-destructive, entonces, pues así mides acá, todavía puedes medir a tiempos más largos. En estos sistemas son destructive, así que cada medida daña el sistema o lo destruye. Y pues las barras de error reflejan la incertidumbre en las diferentes mediciones. Muchas gracias por la respuesta y por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta adicional? Yo tengo una más. Qué pena. No. Ana, pues si estás esto es una de pura curiosidad y de saber si tú conoces, pues supongo que los trabajos de Tobias Brandes son muy conocidos por ti para estos problemas. De Tobias Brandes, él es el que trabaja en el Dicke Model, Brandes. Sí. Sí. Que miraba estas transiciones de frases dinámicas. Pero yo creo que creo que siempre son sistemas disipativos. En el Dicke Model sí, creo que... en el caso abiertos. Sí. Esos, sí, si tú miras en el sistema de cavidades son donde se pueden utilizar más esas transiciones, y si tú ves experimentos de Benjamin Lev, por ejemplo, estos son los experimentos donde tratan de más bien mirar, o Tillman Eslinger en ETH, son experimentos donde tratan de estudiar esas transiciones, pero disipativas también. Es algo que se me había olvidado mencionar, pero sí, es que esas transiciones a nivel teórico se han estudiado por muchos años. El punto es que hasta ahora están comenzando a realizarse en el experimento, que es lo chévere. Y yo, entonces, relacionado con esto, mi pregunta era en la dirección de que cuando uno tiene estos sistemas abiertos, mirar las transiciones de fase es buscar, digamos, las condiciones que llevan a diferentes estados estacionarios. Sí, exacto, diferentes estados estacionarios. Sí, cuando miras, por ejemplo, algunas veces el estado se mantiene igual, en las condiciones de, por ejemplo, la magnetización se mantiene cerca al polo sur, y a medida que pasa el cambio es un parámetro, van a ser continúa oscilando la distribución, en principio de campo medio. Obviamente hay difusión y en sistemas cuánticos se hace cero, pero tú ves la diferencia de diferentes estados. Por ejemplo, si miras el espectro de la matriz densidad, adquiere una parte imaginaria en un caso y es solamente real en otro, así que sí, se pueden ver. Ok. Y bueno, y yo te quería preguntar dos cosas. Me parece que el tema es muy bonito y quería pues aprovechar para informarme. ¿Estas transiciones de fase tienen tú ya lo mencionaste, que no habían todavía como clases de universalidades detectadas ahí, ¿cierto? Pero en las gráficas que... A ver, déjame explicar. Es que esas teorías de transiciones dinámicas es muy general. Hay otra definición de Dynamical Phase Transitions que se basa en la no analiticidad del eco, de un Lord-Smith eco. Es decir, que tú tienes un estado, le aplicas una perturbación y miras la proyección entre otro estado. Eso tiene más conexión con una partition function,
y en ese caso es más fácil estudiar exponentes. Entonces, este paper, el primer paper que mostré acá, ese caso no lo estamos cubriendo. En ese caso, el estudio de exponentes universales es mucho más fácil. En el caso que yo te estoy diciendo, en este caso es más difícil, no lo he visto, pero en este otro caso de las transiciones de fase, a ver si lo encuentro, este paper, está al principio, describe cómo hay otras, acá, Hale, review, Marcus Hale, eso es un resumen, si pones el nombre el review, él hace un review súper bonito de Dynamical Phase Transition que incluye todas las clases estas que estoy mencionando, que es la existencia en order parámetro, con las otras, que son las de la existencia de singularidades en el Lord-Sphere Echo y las Open. En este caso se enfoca en las que tú dices y aquí encontrar exponentes es más fácil. Sí, en el caso de las mías ha habido papers, pero no tantos. Ok. Bien, y la última pregunta ya es de pura, esto sí ya es de pura curiosidad. Tú mencionaste ahí que para las simulaciones ustedes utilizaban el truncated Wigner, el método, pues. Ahí eso, pues ahí uno usualmente está perdiendo coherencias, ¿no? Cuando hace esto, porque es básicamente casi que una evolución clásica, ¿no? No, la de Wigner es impresionante. Estamos, por ahora, en sistemas de spin, lo que hemos encontrado es que Truncated Wigner incluso predice cuando hay termalización en sistemas cerrados por enredamiento, incluso lo captura el estado estacionario. Nosotros tenemos una forma de añadir un ruido cuántico en forma discreta, la llamamos discrete truncated Wigner, y estamos comparando esta aproximación con estados de sistemas más sofisticados. Steve White está tratando de hacer un sistema de Margee que incluso puede capturar dinámica en 2 dimensiones con sistemas de long, interacciones de largo alcance, y siempre encontramos agreement para observables locales. Así que, no podemos predecir correlaciones, no podemos calcular el entanglement entropy, algo que requiere correlaciones de la mitad del sistema, pero observables que involucren 1 o 2 spins, es decir, expectation value of sigma x o expectation value of sigma xi, sigma y, entre 2 spins, 2 operadores, una función, 2-point functions o 3-point functions, eso las caracterizamos muy bien. Vale. Bueno, muchas gracias. Yo no tengo más preguntas y te doy muchas gracias, Ana María, otra vez por tu generosidad y mostrarnos tan bonito trabajo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien de la audiencia quiere hacer una pregunta más? Yo quisiera hacer una pregunta cortica de corte experimental. Cuando miden las magnetizaciones, ¿cómo lo hacen? Sí, entonces eso es el proceso se llama Ramsey Spectroscopy, es propiedad de Ramsey. Lo que pasa es que lo que hacemos es dejamos evolucionar el sistema y como queremos medir la magnetización transversal, lo queremos medir la longitud del block spin, del spin en el plano XY. Lo que hacen en el experimento es que hacen un rotación al final, pi half, que mapea coherencias entre poblaciones. Entonces, cuando haces esa rotación, después, entonces la coherencia queda en población y lo que hacen es un Stern-Gerlach experiment donde separan up y down y pueden medir el número de spins up y spin down. Entonces, con eso, como en el sistema rotado, que es en el experimento, miden ese Z, que corresponde a ese X o ese Y en el sistema no rotado. Sí, ya no sé si está claro. Sí, muchas gracias. O sea que, pero aplicar esas rotaciones, supongo... Con área de pulses, con pulsos, depende de
de la configuración en sistemas, aquí son RF pulses o microwave pulses, o en el caso de sistemas ópticos, láseres utilizan o que hacen optical transition. Todos tienen, depende del experimento, todo se puede hacer. Ya, y yo creo que, digamos, no sé si me puedes corregir, que es debido digamos, a los largos tiempos de coherencia que tienen esos sistemas de átomos ultrafríos, que aplicar esas compuertas no genera tanto daño, no. Así. Exacto, eso se aplica en términos de, si el experimento es milisegundos, 100 milisegundos, esas rotaciones se hacen en microsegundos sin perturbar el sistema para nada. Claro. Bueno, muchas gracias, Ana María. Bueno, profesora Ana María, con todo el cariño y respeto, muchísimas gracias por este seminario, lo disfrutamos muchísimo, estoy seguro que todos los miembros de nuestros grupos quedan muy agradecidos por tu intervención. Estamos muy atentos a seguirte la pista. Muchas gracias. Perdón que mi cámara está apuntando hacia atrás, no sé por qué, pero es que el otro, sí, están viendo, me tocaría voltear el computador para que me vieran acá, pero muchas gracias. A mis colegas por estar en la tarde de hoy en nuestro seminario, la profesora Ana María, nuevamente muchas gracias. Entonces, con esto concluimos nuestro seminario. Que pasen un resto de día muy agradable. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Herbert, muchas gracias. Que estés muy bien. De los gustos. Herbertcito, un abrazo. Dentro de 8 días tenemos a Juan Carrasquilla invitado, entonces están muy especialmente invitadas e invitados a ese seminario también. Gracias, Herbertcito. Por aquí nos pasamos. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Herbert. Muy amable. Gracias. Gracias, profesor Jerison, por asistir. A Roberto también, que lo vi por allí.